Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 6 de agosto del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Lázaro? Muy bien, Diana, un gusto compartir contigo nuestra emisión de viernes. Vamos a revisar de inmediato nuestros principales temas. Evoca Bruno Rodríguez Parrilla pensamiento humanista de Fidel en condena al uso de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Título de Julio César Lacruz mantiene a Cuba entre los primeros países del medallero olímpico. Abandona Perú el Grupo de Lima y aboga por su desintegración. El ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, evocó en Twitter el pensamiento humanista del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Así es, Diana, y lo hizo al referirse a uno de sus discursos sobre el horrendo ataque nuclear de Estados Unidos a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El mundo tiene que defender la causa más importante de todas, la supervivencia de la especie. Un mundo con armas nucleares no puede existir. No es compatible la paz con las armas nucleares, un hecho que cualquiera puede comprobar. Así escribió Rodríguez Parrilla en la red social citando a Fidel. El lanzamiento de la bomba atómica sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto de 1945 conmovieron dramática e inolvidablemente al joven Fidel por esas terribles consecuencias, quien además experimentó un sentimiento de repulsa y un rechazo total a aquel acto criminal, una opinión que se mantuvo invariable a lo largo de toda su vida. Los bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki fueron dos ataques nucleares ordenados por el gobierno de los Estados Unidos contra Japón. Entre 105.000 y 120.000 personas murieron y unas 130.000 resultaron heridas. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. Cuba reportó hoy 8.886 nuevas personas diagnosticadas con la COVID-19 y lamentablemente fallecieron 75 pacientes por complicaciones asociadas a la enfermedad. El director nacional de epidemiología, el doctor Francisco Durán García, alertó sobre la alta transmisión del virus y reiteró la necesidad de cuidar a los grupos más vulnerables. Indicadores desfavorables que caracterizan el actual escenario epidemiológico de Cuba, donde la circulación de variantes genéticas más agresivas del virus provocan un mayor número de contagios y decesos. De los 439.899 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados el 10,5%, 46.079. De ellos el 99,1%, 45.676, con una evolución clínica estable. Para la detección del coronavirus se estudiaron en la anterior jornada más de 43.000 muestras y los resultados ratifican el predominio de la transmisión autóctona. De los 1.886 pacientes diagnosticados ayer, 8.865 como consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro territorio. Desde que se diagnosticara el primer menor de edad con la COVID-19 en Cuba, los especialistas reiteran la importancia del cuidado de ese grupo etario y se basan en los estudios que demuestran el elevado riesgo y secuelas presentes en convalecientes. En el 2020, un día como hoy, en Cuba se reportaron 3 pacientes pediátricos, 3 pacientes adolescentes de la provincia de La Habana. Obviamente no se reportaron lactantes, pero ese mismo día del 2020, extrapolado a hoy, 2021, como el profe Durán hizo referencia hace solo unos minutos, se reportan 1.563 niños, 1.560 pacientes más. Las cifras de las últimas jornadas notificadas en casi todo el país nos mantienen alertas e indican que lo más efectivo ante esta situación resulta cumplir conscientemente con las medidas higiénico-sanitarias. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y ante ese escenario, el miembro del Buró Político del Partido y primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, junto al viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, analizó con los principales cuadros avileños las causas y soluciones de la compleja situación epidemiológica de Ciego de Ávila. El encuentro sirvió para materializar la aplicación de medidas inaplazables. Los debates muy críticos caracterizaron el encuentro, donde primó la voluntad de resolver todas las dificultades presentes en la provincia, que complejizaron a un nivel inusitado el ambiente epidemiológico avileño, pero los análisis vislumbran la propensión de resolver los principales problemas en las próximas 72 horas para corresponder con el reclamo del pueblo. Y esa confianza ilimitada que siempre tuvo todo el pueblo en sus líderes históricos. Hoy la tarea principal que nosotros tenemos para garantizar esa continuidad de la revolución, el socialismo, continuar perfeccionándolo con sus bases sociales, es mantener esa confianza del pueblo. Identificar los errores cometidos fue el principal signo de que prima la necesidad de transformar los servicios integrales en el territorio y profundizar el trabajo político ideológico direccionado a los principales valores humanos que hoy más que nunca es un imperativo obrar por ellos. Evaluamos el funcionamiento de las direcciones municipales en el papel de control y seguimiento a las áreas de salud, que es el otro lugar donde más problemas tenemos. Hay insatisfacciones graves en el funcionamiento de las áreas de salud. Sí, me voy con la confianza de que con el sistema de trabajo que se está implementando, con el apoyo de las máximas autoridades del territorio, vamos a enderezar esto. Pero no podemos perder un minuto, ni podemos permitir un error más. Desde Ciego de Ávila, Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Félix Duarte Ortega, presidió reuniones de grupos temporales de trabajo para el enfrentamiento a la COVID-19 en los municipios de Cienfuegos y Rodas. Debido a la compleja situación epidemiológica que presenta la provincia, Duarte Ortega y un grupo de especialistas del Ministerio de Salud apoyarán acciones y estrategias para lograr disminuir la contagiosidad de la variante Delta del coronavirus en el territorio. Acompañado por las máximas autoridades de la provincia, el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Félix Duarte Ortega, asistió a la reciente reunión del Grupo Temporal de Trabajo en Rodas, segundo municipio cienfueguero que en los últimos días reporta las mayores cifras de contagio por COVID-19. En la reunión se conoció que en esa municipalidad hasta la fecha se reportan más de 1.860 casos positivos, una cifra que se incrementará en los próximos días debido al número de contactos existentes. El análisis tuvo como centro algunas incidencias en la atención sanitaria que han generado no pocas insatisfacciones en los rodenses. Este municipio tiene 9 consultorios en el área urbana y el primer golpe dejó más de la mitad de los consultorios desarmados. ¿Por qué? Porque enferman los médicos. Es decir, aquí no hubo un reblandamiento de la moral de los médicos, ni los médicos se han replegado, ni mucho menos, pero se enferman los médicos. Nosotros, bueno, una de las tareas que le dimos anteayer a Olivia, he estado evaluando, la impresión que nos daba es que los médicos, a pesar de que habían algunas dudas fuertes, no se enferman en los servicios, sino que se enferman como parte del modelo de transmisión comunitaria. Afortunadamente Roda tiene mucho personal médico, es decir, los médicos son de aquí, y si hay un fuerte modelo de transmisión comunitaria, los médicos también se enferman. Y ese es un primer asunto que había que atender. Y como consecuencia de ese primer asunto, se genera un segundo problema, que es la afluencia de personal en busca de atención médica al segundo escalón, que son los servicios de urgencia del policlínico. Y eso llevó a una demanda de servicios que no podían satisfacer del modo en que estaban organizados los servicios de urgencia del policlínico. Tendríamos que estudiar si en el día, que es el momento más complejo, cuando más concurrencia del pueblo hay también a las consultas de gira, si en este propio centro que ustedes han habilitado adicionalmente se puede buscar gestionando más recursos humanos, se pueden habilitar 1 o 2 consultas más que funcionen en el día con el objetivo de que esos 80, esas 100 personas que van a la consulta, nosotros logremos disminuirle los tiempos de espera y además la pronta atención. Se insistió en la importancia de los grupos de trabajo comunitario para atender a grupos vulnerables y a los 250 casos positivos que hoy están en ingreso domiciliario.
Horas más tarde, Duarte Ortega tuvo un encuentro con el Grupo Temporal de Trabajo del municipio de Cienfuegos, hoy dentro de los de mayor tasa de incidencia de COVID-19 en el país, debido a la alta transmisión de la cepa Delta en la mayoría de sus consejos populares. Estos no son días para estar en oficina, estos son días para estar en el área de salud, estos son días para estar ahí donde se está distribuyendo el alimento, para seguir buscando también el distanciamiento, para seguir buscando alternativas de llevarle incluso las primeras necesidades a la población. Yo creo que tenemos que redoblar también los esfuerzos en ese sentido de contribuir en el apoyo a salud pública, pero también de contribuir en el apoyo a nuestro pueblo, al cual también le tenemos que pedir comprensión. Hay que pedirle comprensión al pueblo. El miembro del secretariado del Comité Central del Partido expresó que su presencia en Cienfuegos no será para evaluar el trabajo, sino para apoyar y diseñar juntos nuevas estrategias en aras de disminuir la alta transmisión comunitaria existente en toda la provincia cienfueguera, e insistió que para ganar esta difícil batalla epidemiológica se necesita de la disciplina popular, específicamente en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad dentro y fuera de los hogares. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La apicultura en Pinar del Río transita por una etapa de buenos resultados. Más adelante en esta emisión ofreceremos detalles de la producción de miel, cera y jalea en la empresa Apicuba en Vuelta Abajo. Buenas tardes, veamos qué es noticia hasta este minuto en el acontecer mundial. Comenzamos en América Latina, pues el canciller de Perú, Héctor Béjar, anunció la víspera el retiro de su país del llamado Grupo de Lima como parte de la implementación de una política exterior no injerencista del nuevo presidente Pedro Castillo. El ministro de Relaciones Exteriores peruano señaló que a 4 años de la creación del Grupo de Lima, que recordemos fue instaurado para apoyar a la oposición golpista venezolana rumbo a un cambio de gobierno en Caracas, sus participantes cambiaron sus puntos de vista. De esta forma, Perú se suma a México, Bolivia y Argentina en la lista de naciones que lo abandonaron, aunque el caso peruano es el más significativo por darle el nombre con su capital al cónclave. Béjar expresó que de ese modo Perú se unirá a las naciones europeas y latinoamericanas que ya trabajan contra las políticas de bloqueos unilaterales que afectan a Venezuela sin intervenir con sus distintas tendencias políticas. En Brasil se agudiza la crisis institucional. El presidente Jair Bolsonaro intensifica los ataques contra el Supremo Tribunal Federal ante la apertura de una investigación en su contra por difundir noticias falsas sobre la limpieza del sistema electoral vigente. Ante sus seguidores cuestionó que se llegue a allanar la residencia presidencial. En una entrevista para Russia Today, Darío Piñotti, periodista y corresponsal de Página 12 en Brasil, opina que los intentos de Bolsonaro para mantenerse en el poder no disminuirán. Evidentemente, estas amenazas prácticamente cotidianas del presidente, no solo al modelo de votación, sino al propio sistema democrático, estos dichos habituales del presidente son por muchos considerados como amenazas de golpe de Estado, no van a acabarse este jueves ni en el corto plazo, porque Bolsonaro a esta altura, a poco más de un año de las elecciones de octubre de 2022, sabe que su situación es muy adversa en las encuestas de opinión. Casi todas han indicado que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva sería el vencedor. En otros temas, un grupo de 75 miembros del Partido Demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos envió una carta al presidente Joe Biden en la que le instan a cerrar de una vez por todas el centro de detención de Guantánamo. Entre quienes suscriben el texto figuran 4 jefes de diferentes comités de la Cámara Baja del Congreso. Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia, Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Adam Smith, jefe del Comité de Fuerzas Armadas, y Gerald Nadler, presidente del Comité sobre el Poder Judicial. Según la publicación, será difícil que la Casa Blanca ignore esta petición, dada la relevancia de los firmantes. Entre tanto, la actual administración ya lleva algún tiempo analizando el modo de cerrar el centro de detención. Por su parte, el posible cierre de Guantánamo podría verse obstaculizado por los republicanos que no dejaron a Barack Obama cumplir con su compromiso durante su mandato.
El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, resultó herido este jueves durante unas protestas en la capital de su país. Los manifestantes expresaban su descontento ante la modificación de la Ley de Salud Pública que abordaría la vacunación obligatoria contra el coronavirus para ciertos sectores que laboran en la primera línea de atención médica. Gonsalves se dirigía a la sede del Parlamento este jueves cuando fue golpeado por una piedra tras pasar por una manifestación contra las nuevas medidas para combatir la COVID-19 que se realizaban a las afueras del recinto. Somebody just passed a stone at the Prime Minister, hold him. It's bleeding, the Prime Minister is bleeding. Hasta el momento, San Vicente y las Granadinas registra casi 2.300 contagios y 12 muertes por COVID-19, en un territorio que cuenta con una población aproximada de 110.940 habitantes. Dada la complejidad de la situación sanitaria y las afectaciones a la nación caribeña, el gobierno aprobó la implementación de regulaciones que exigirán a ciertos trabajadores estar vacunados. Sin embargo, justo el pasado miércoles, Gonsalves afirmó en alocución radial por la emisora NBC Radio St. Vincent and the Grenadines que nadie está siendo forzado y que no habrá penalización para las personas que decidan no vacunarse. No obstante, el gobierno continúa animando a los ciudadanos a vacunarse, ya que esta inmunización proporciona una carga adicional de protección contra el nuevo coronavirus. El ministro de Hacienda e hijo del primer ministro, Camilo Gonsalves, calificó como un atentado la agresión cometida este jueves. Según informan medios sanvicentinos, el gobernante será trasladado a la vecina isla de Barbados para recibir atención médica. Y del Medio Oriente supimos que un nuevo convoy estadounidense de camiones cisterna cargados con petróleo se desplazó hoy desde la región de Al Jazeera, en el nordeste de Siria, hacia el norte de Irak, según divulgó hoy la agencia oficial de noticias SANA. De acuerdo con los testimonios de activistas locales citados por el medio, las fuerzas de ocupación de Estados Unidos sacaron hacia el país vecino 25 camiones con crudo saqueado de los campos petroleros de Remelán, donde establecieron una de sus bases militares más grandes en esta nación. La columna fue custodiada por vehículos artillados pertenecientes a las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria, una formación armada ilegal financiada y patrocinada por Washington. Al menos 12 bases fueron establecidas por Estados Unidos, en su mayoría en los campos de petróleo y gas, principalmente en la provincia de Hasakeh, mientras mantiene un enclave en la zona de Tanef, en la frontera con Irak, para impedir cualquier comunicación terrestre entre estos dos países. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión. Regresamos con otros temas del acontecer nacional. La apicultura en Pinar del Río transita por una etapa pródiga en resultados. Los elevados niveles de miel, cera y jalea copiados auguran un buen año para la rama, que próximamente dispondrá de una casa de la miel para la oferta de los productos de la colmena. Todo indica que el año concluirá con la entrega de 327 toneladas de miel. La cifra es considerada récord para la unidad empresarial de base apícola de Pinar del Río, que también augura buenos dividendos en el acopio de cera, jalea, propóleo y polen. Ha llovido en los momentos oportunos, se han logrado hacer los traslados en los momentos idóneos para las floraciones y bueno, la técnica ha respondido a partir de que se nos ha suministrado un nivel de gomas y de batería para estos equipos que ha facilitado el traslado de las colmenas en el mejor tiempo posible. Unos 45 productores han sido capaces de enfrentar los efectos del cambio climático y del férreo bloqueo que el gobierno de Estados Unidos impone a la agricultura cubana. Tenemos 10 productores de referencia a nivel nacional que producen más de 100 kilogramos de miel por colmena, y se siguen trabajando en incorporar más productores en esta actividad, porque a pesar de todas las limitaciones que tenemos, se le está garantizando el máximo de insumos, los elementos de colmena, la lámina de cera estampada, y ahora se están estimulando con 500 pesos en MLC por tonelada de miel exportable, que debe ser una estimulación más para este tipo de productores que se dedican a la exportación. Los 11 municipios vueltabajeros producen hoy miel y destaca la obtenida en Guanacavives, clasificada como ecológica. Y estamos trabajando
por también certificarla como miel con denominación de origen, que eso le da un mayor valor agregado a la producción que vamos a tener ahí. Ecológica con denominación de origen sería el máximo de valores que puede coger esa miel. La apertura de una casa de la miel es propósito de la apicultura en Pinal del Río. Una vieja casa colonial recibe los toques finales para abrir sus puertas con los productos de la colmena. Las ventas se realizarán en moneda nacional y a precios módicos, y sus organizadores aspiran a convertirla en sitio de obligada visita de la centenaria ciudad, que desde este 13 de agosto tendrá su casa de la miel. Desde Pinal del Río, Alina López Ochoa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. La influencia de un aire cálido y húmedo en las capas bajas de la atmósfera y la presencia de una baja superior a unos 9 a 12 kilómetros de altura en el mar Caribe occidental continúa generando condiciones de inestabilidad atmosférica en nuestra área geográfica, con chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde y hasta el anochecer en gran parte del país, principalmente en la región occidental, donde en las últimas 24 horas llegaron a ser numerosas. El mayor acumulado en Bahía Honda, en la provincia de Artemisa, con 54 milímetros de precipitaciones. Observen en las imágenes de satélite meteorológico cómo se incrementan los nublados desde la mañana en la porción suroriental, con aislados chubascos y lluvias en la amplia circulación de la zona de bajas presiones en la altura, muy poca nubosidad en el resto del país. Pero en la tarde ya estará parcialmente nublado y se nublará en localidades del interior y sur, principalmente con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. En la noche estará parcialmente nublado en el occidente y centro, también en la región oriental, con la ocurrencia de aislados chubascos, sobre todo en las primeras horas de la noche. El día será cálido, las temperaturas máximas en la tarde, con valores entre 32 y 35 grados Celsius, pudieran ser superiores en algunas localidades del suroriental. En la noche las temperaturas se mantienen con poca variación, valores entre 24 y 27 grados Celsius, 29 grados Celsius en Santiago de Cuba y 28 grados en Guantánamo. Los vientos serán variables débiles, pero en la tarde soplarán del nordeste al este en zonas de la costa norte hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central y desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. En el resto de las costas la mar estará tranquila. En resumen, para hoy se mantiene con poco cambio las condiciones del tiempo, calor con algunas lluvias en la tarde. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo feliz tarde y hasta mañana. El primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, afirmó que La Habana se encuentra en una etapa superior del enfrentamiento a la COVID-19 y, por tanto, deben aplicarse con rigor medidas establecidas y otras que sean necesarias implementar para contener el avance de la pandemia. La reunión ampliada del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control de la COVID-19, con la presencia del primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, evaluó que La Habana se encuentra en una etapa superior en el enfrentamiento a la pandemia y por tanto deben aplicarse con rigor las medidas establecidas para evitar la complejidad de la situación epidemiológica. En el encuentro se enfatizó en la peligrosidad del contexto donde hay una alta incidencia de la variante Delta con una elevada capacidad de contagio. En el último estudio desarrollado por el laboratorio del IPK, de 17 muestras estudiadas, 10 eran delta y 7 eran beta, para decir que ya cambia la proporción y que el 60% de la cepa que está circulando en La Habana es delta, y no tenemos que decirle que esto cambia la dinámica de la transmisión, cambia la dinámica de la propagación. La variante delta se ha detectado hasta ahora en los municipios Centro Habana, Playa, Lisa, Marianá, Habana Vieja, Guanabacoa, pero evidentemente ellos están convencidos que está ya en los 15 municipios. Las autoridades, presididas por Marrero, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la capital, Luis Antonio Torres Iríbar, y el gobernador del territorio, Reinaldo García Zapata, insistieron en lo difícil de la batalla en la capital, dado que es inviable aplicar un grupo de disposiciones exitosas en otras provincias. En estos momentos, de los positivos diarios, el 72% tiene 3 dosis. Pero de eso, el 42% tiene las 3 dosis y más de 15 días. Es decir, que ya sí está vacunado eso. Entonces, primera cosa, fuera bueno saber por qué no tenemos más por ciento de esos 700.000 que no están vacunados. Pero ya si es así, yo hacía una reflexión también en la reunión pasada. Ojo, todo esto puede ser
porque están confiados. Y entonces me cuido menos y me infecto más. No me pasa nada, pero me lo llevo para casa, donde están mis hijos, sin vacunar, donde está todo el mundo. Entonces, esto es un gran problema. El avance de la vacunación evitó incrementos de infectados graves y fallecidos, pero todavía es insuficiente para detener la propagación. A mediados de agosto se pronostica una ralentización de fallecidos en los municipios que iniciaron la intervención sanitaria, aunque si no se cumplen adecuadamente los protocolos en algún punto del mes, se pudieran alcanzar 3.000 casos por día. Yo creo que están las condiciones creadas para seguir arreciando este combate. Y además con el convencimiento de que la vamos a ganar y la vamos a ganar en corto tiempo. El aislamiento domiciliario, la pesquisa activa, el ingreso oportuno, el aseguramiento médico y la concertación de estrategias intersectoriales siguen siendo herramientas indispensables, pero la responsabilidad ciudadana será la estocada final para la COVID-19 en Cuba. El camarógrafo José Tuñón y Richard Ruiz Julián, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Hospital General Comandante Pinares de San Cristóbal, afectado por el sismo ocurrido el 29 de junio en este territorio, ya va recuperando sus salas de hospitalización. Veamos detalles en el siguiente trabajo. El Hospital Comandante Pinares de San Cristóbal ya recuperó parte de sus salas y servicios luego del sismo que le afectó a finales de junio y ahora funciona para la atención a enfermos y sospechosos de COVID-19. Los daños del terremoto prácticamente ya están todos resueltos y se trabaja en el mejoramiento de la red hidrosanitaria, la red hidráulica que está recuperada en un 90%, garantizando un abasto de agua bastante estable a toda la instalación. Se reabrieron todas las salas del cuarto piso y en este momento estamos prestando servicios a pacientes COVID. En estos momentos se mantienen los servicios de urgencia y emergencia médica, hemodiálisis, así como otros ambulatorios, que continuaron sus prestaciones luego del terremoto. Se espera que en los próximos días se incorporen nuevas salas para pacientes con SARS-CoV-2 durante esta etapa marcada por picos de pandemia. Tenemos una parte del cuerpo de guardia, creamos las condiciones para atender pacientes graves de COVID y mantenemos lo que habíamos en los días posteriores al sismo, habíamos mantenido los servicios de urgencia y emergencia, no COVID, como parte de esta estrategia de que este hospital asuma solo casos COVID. La provincia ha reordenado los servicios en el resto de los hospitales para garantizar la asistencia médica de los pacientes no COVID, o sea, lo que habitualmente se atendía en este hospital se ha continuado atendiendo en el resto de los hospitales de la provincia con el apoyo de los especialistas de acá. El Ministerio de Salud Pública apoya con recursos como nuevos respiradores disponibles en la institución y otras 14 capacidades en las salas de terapia. Con lo que teníamos y con la ayuda del Ministerio de Salud Pública y las organizaciones de gobierno del territorio, se ha ido garantizando otro grupo de recursos que habitualmente nosotros no necesitábamos, que ahora son necesarios, ¿me entiendes? Ayer, por ejemplo, recibimos un grupo de ventiladores nuevos, oxímetros de pulso, reguladores de oxígeno, que son necesarios, imprescindibles para este tipo de atención, ¿me entiendes? El comandante Pinares solucionó los daños del sismo y se suma a la batalla intensiva de estos días contra el coronavirus. Desde Artemisa, Roberto Molina y Emi Valdés, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sobre la base del proyecto de colaboración Cuba-Vietnam se ha establecido una tecnología para la extensión del café al llano que tiene como elemento primordial el material genético traído del país asiático que se fomenta en fincas de semillas en los orientales municipios de Tercer Frente, Guisa y Huellarriba y se distribuye a las provincias implicadas en el programa. Un monitoreo realizado previo a la implementación del proyecto demostró que en las llanuras existen unas 400 hectáreas cultivadas con café sin cumplir requerimientos técnicos, cuyo destino es el autoabastecimiento familiar, lo que evidenció la factibilidad de su extensión, máximo cuando estará respaldado por tecnologías, capacitación a los productores y el asesoramiento de la ciencia. El Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura empezará a implementar en septiembre el pago mediante la pasarela en zona en sus 4 centros comerciales de La Habana, alternativa que brinda beneficios a los productores y facilita la gestión.
La aplicación de este método de cobro mediante código QR constituye una prueba piloto para, según sus resultados, extenderlo a otras provincias del país. Hasta la fecha, las formas de pago eran mediante cheque, transferencia y el POS, pero ahora podrá hacerse también a través de Enzona para minimizar la circulación de efectivo. El servicio de telefonía móvil Cubacel de la empresa de telecomunicaciones de Cuba informó que desde esta madrugada se realizan labores de ajuste en el menú de compra *133 numeral. Debido a ello, los usuarios de la telefonía celular no pueden realizar la compra de nuevos planes de mensajes de texto o SMS y de paquetes de datos para la navegación en Internet. Una vez concluidos los trabajos, ETEXA ofrecerá la debida información a los clientes por sus canales oficiales. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los minutos finales de esta emisión ofreceremos detalles sobre un estudio demográfico de salud y reproducción en Cuba, importante indicador del Fondo de Población de las Naciones Unidas. La periodista Menfesi Eversley tiene los detalles. Continuamos con temas internacionales. La llegada a la presidencia de Perú del izquierdista Pedro Castillo y del partido Perú Libre marcan un cambio de postura en el país donde se fundó el Grupo de Lima, recordemos, el 8 de agosto de 2017. La instancia multilateral mostró desde su propio nacimiento el injerencismo en los asuntos internos de los países de la región. La periodista Irma Shelton tiene el análisis. Fundado hace 4 años bajo el impulso y control de la OEA y la administración estadounidense de Donald Trump, el Grupo de Lima nació para desestabilizar a la revolución bolivariana de Venezuela y derrocar a su presidente constitucional Nicolás Maduro. Tras no lograr activar en la OEA la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela en 2017 por una supuesta ruptura del orden constitucional en el país bolivariano, el grupo desconoció la convocatoria para celebrar las elecciones presidenciales en 2018 y los resultados electorales ganados por el presidente Nicolás Maduro, reconociendo entonces a Juan Guaidó como presidente interino. Para que estas nuevas elecciones democráticas se celebren, exigen la salida inmediata del usurpador Maduro y el cese de la usurpación, respetando la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y al presidente encargado Juan Guaidó. La política del Grupo de Lima, promovida en 2017 por el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski para reunir a un grupo de países de la región que consideraran a Maduro como presidente ilegítimo, ya no es compartida por igual entre sus miembros. De acuerdo con el canciller peruano Héctor Béjar, son ya varios países de este grupo que han cambiado su postura sobre Venezuela. El Grupo de Lima tiene sus socios que, como usted comprende, han cambiado su política. Sus puntos de vista son distintos ahora. Entonces, conversaremos con ellos también sobre sus puntos de vista. Eso todavía no lo sabemos. El nuevo gobierno del presidente Pedro Castillo se sumó hoy a la voluntad de México, Bolivia y Argentina, países que sus exmandatarios simpatizaron con los objetivos iniciales del Grupo de Lima y que ahora se manifiestan en contra de la posición injerencista contra cualquier nación de la región. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tacé. Muy buenas tardes, sea bienvenido a este segmento con la actualidad deportiva. En la jornada de hoy llegó la 6ª medalla de oro para la delegación cubana que participa en los Juegos Olímpicos de Tokio. Además del título alcanzado por el boxeador Julio César Lacruz, la comitiva cubana siguió sumando buenas actuaciones. Desde la sede del evento, los colegas Giselle Filiu y Carlos Alberto González nos tienen todos los detalles. El boxeo cubano logró una hazaña al coronar a su tercer bicampeón olímpico aquí, en la cita de Tokio, con la victoria de Julio César Lacruz en la división de los 91 kilogramos. Ahora el púgil camagüeyano suma otro pergamino al alcanzado en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando se erigió en el primer campeón olímpico cubano de la división de los 81 kilos.
Julio neutralizó al ruso Muslim Gachimagomedov, que parecía invencible desde 2018. No traicionó su estilo, sorprendió en la riposta. Su esquiva aturdió al púgil europeo que desesperado cayó en la forma de pelea preferida del capitán del equipo cubano. El camagüeyano irrespetó el sorprendente palmarés de su contrario, que exhibe el título mundial de 2019. Pero en el camino olímpico se tropezó a quien venía por reeditar su corona, aunque en una nueva división. Aupado por una delegación que lo colmó de aplausos y de todo un país que 25 años después de Atlanta 96 ve a otro trío de boxeadores convertirse en bicampeones olímpicos. Quiero dedicar esta medalla también al gran maestro Raúl Fernández Ledranza, que sé que está contento conmigo, que fue el que me puso a mí en este camino victorioso y hasta el día de hoy lo llevo. Quiero dedicarle también este triunfo también a nuestro gran maestro, al maestro Alcides de Sagarra, que si no hubiese sido por su enseñanza, muchos de nosotros olímpicos no hubiésemos podido estar aquí. Y creo que este resultado va dedicado al pueblo cubano, que tenemos que darle un fuerte golpe a la COVID. Ahora la otra Olimpiada que vamos a ganar es a la COVID, para seguir triunfando y avanzando y seguir viviendo nuestros días felices que el pueblo cubano lo merece. Vine a esta Olimpiada, mi tercer Juego Olímpico, a divertirme, a disfrutar lo que hago y todo salió como acordamos, vender lo mejor de mí y la corona va camino a Cuba, camino a casa, a la vieja mía, a Ana la Caridad, que es la campeona olímpica en verdad. Y en pos de tejer su propia historia olímpica está Andy Cruz, que ya se colocó a un paso de su objetivo. En semifinales disertó ante el australiano Harry Garside, dejando la escena lista para la gran final del propio día 8 en el cierre de los Juegos ante el estadounidense Keishon Davis, a quien ya ha derrotado en 3 ocasiones. Todas las peleas no son iguales, tengo 3 victorias prácticamente en menos de un año sobre él, pero esta es la Olimpiada, él ha demostrado que está bien preparado, así que esta pelea no tengo que salir a ver que lo he derrotado, sino que tengo que derrotarlo acá. Que todos me estén viendo, esta pelea no cuenta, esta pelea simplemente es una más y tengo que salir a demostrar mi superioridad. En esta fecha del 6 de agosto, Fernando Dayan Jorge lideró su hit del C1 a 1000 metros y clasificó a la semifinal del día 7, al igual que José Ramón Pelier, que se ubicó segundo en su serie. En el pentatlón moderno, Lady Laura Moya se ubicó en el puesto 26 con 1.261 puntos. Su compañero Lester Ders estará en competencia este sábado 7. Los libristas no tuvieron una buena jornada al caer Alejandro Valdés de la división de los 65 kilos en un deslucido pleito en octavo de final, mientras que Yusnelis Guzmán de los 50 también perdió en su primera presentación ante la china Yan Ansun 2 puntos por 8, pero fue arrastrada por su oponente a la repesca. En esta fecha, Geandri Garzón de los 74 y Laura Herring en 53 se dieron en los combates de repechaje. El único que pudo avanzar fue Reineri Salas, de los 97, que llegó hasta las semifinales. Bueno, satisfecho me sentiría cuando alcance la medalla, pero sí, me voy sintiendo bien porque sinceramente pensé que podía recorrer mucho menos tramos con este tema que tengo de la lesión, pero ahí vamos bien, con el favor de todo lo que existe, así que y vamos a seguir así. En el atletismo, la esperada presentación de Roxana Gómez en la final de los 400 metros planos se vio frustrada cuando la jovencita cienfueguera se lesionó durante la carrera y no pudo concluir. Aun cuando se espera la evaluación médica definitiva, se confirmó que no estará en la final del relevo 4x400. Para este sábado, penúltima jornada competitiva de los Juegos, estarán por Cuba, además del relevo 4x400, en el canotaje José Ramón Pelier y Fernando Dayan Jorge en el C1 a 1000 metros y la dupla femenina del C2 a 500. Mientras, en la lucha libre, Reineri Salas irá a la discusión del bronce en los 97 kilos y Yusnelis Guzmán a la repesca en los 50. Directamente desde Tokio, ha sido un reporte de un equipo de enviados especiales de la televisión cubana. Y el colega Roberto Carlos Serrano estuvo en casa del doble campeón olímpico Julio César Lacruz y nos muestra cómo vivieron ese momento de gloria sus familiares y amigos. Desde antes de subirse al ring, Julio César Lacruz, amigos y familiares disfrutaban del boxeo olímpico en su casa.
La posibilidad de oro para el púgil oriundo de Camagüey era evidente y de principio a fin en la pelea frente al representante ruso dominó el capitán de los domadores. Se convirtió así en doble monarca olímpico y ahora pertenece a una amplia lista de boxeadores cubanos que han logrado la hazaña. Su madre, entre nervios, evita mirar al ring, pero confirma la satisfacción cuando ve el resultado del entrenamiento. Y ahora volvió a repetir en el 2020 en 2 divisiones, en 81 kilogramos, 91 kilogramos. Se preparó gracias a sus entrenadores, a todo el pueblo que lo ha apoyado y ahí está el resultado. La dirección del deporte camagüeyano presenció la victoria. Otra medalla de oro olímpica para el pueblo de Camagüey y para el pueblo de Cuba. Además, una competencia que Julio celebró poniendo muy en alto el nombre de Cuba al vencer inobjetablemente a todos sus rivales, pero además dejando claro para el mundo su posición a favor del deporte revolucionario y del deporte cubano. Julio César Lacruz se proclama campeón olímpico una vez más y le da a Cuba la 6ª medalla de oro en Tokio. Sin dudas, el boxeo se ratifica como el buque insignia del deporte cubano. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Gotay. Y este miércoles, 2 actores fundamentales de la guerra en Colombia comparecieron voluntariamente ante la Comisión de la Verdad, un mecanismo que forma parte del novedoso sistema de justicia que se concibió aquí en La Habana como parte de las negociaciones del Acuerdo Final de Paz. El número 1 de las extintas FAREP, hablo de Rodrigo Londoño, y el que fuera máximo jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, asumieron su responsabilidad por crímenes atroces y pidieron perdón a las víctimas del conflicto. Con los detalles de lo que allí se dijo y por supuesto más de este análisis, la periodista Anisley Torres. Buenas tardes, Anisley. Buenas tardes. Mancuso y Londoño pidiendo perdón en vivo y en directo a toda Colombia, en especial a los 9 millones de víctimas, apenas 18 de ese universo de dolor allí presentes en el momento de ese mea culpa, que fue mucho más que eso y que ha sido un momento súper esperado, en tanto exigido desde que comenzara a gestarse el proceso de paz. Mancuso y Londoño son, digamos, las 2 grandes cabezas, los 2 rostros vivos, que no únicos ni mucho menos, de 2 de las estructuras que más terror llegaron a infundir en Colombia. Pero si de algo sirvieron en primerísima instancia sus confesiones, fue para corroborar que hay un responsable mayúsculo en el surgimiento y la permanencia por años de estas 2 organizaciones ilegales. Y ese responsable mayor es el Estado colombiano, la tercera pata de un conflicto que no por ser el actor legal podría decirse que era el bueno. Por años, las víctimas lo han denunciado, en la negociación de La Habana se dio constancia amplia de ello y ahora en las distintas comparecencias ante la Comisión de la Verdad se suscribe que el Estado, a través de sus fuerzas militares y de policía y con la connivencia de políticos de todo el espectro, ha cometido crímenes iguales de sanguinarios que sus enemigos en la clandestinidad. Lo peor no es haberse comportado a la altura de sus contrarios violentos en el terreno, sino ser la causa por la que surgió el conflicto, y esto es así porque la violencia partidista engendrada por el Estado hace 70 años y su cero presencia y acción en la Colombia profunda compulsó a la gente olvidada a tomar las armas por aquello de que violencia engendra violencia. Así como después se le estalló el actor de guerra en las narices y se dieron a la tarea de crear los ejércitos paramilitares, como fue el caso de las autodefensas, para hacer el trabajo sucio de erradicar a los guerrilleros sin el menor pudor. Mancuso y Londoño confirmaron lo que historiadores del conflicto han develado décadas atrás, lo que las víctimas saben de memoria y lo que es más duro aún, lo que puede constatarse hoy día después que las FARC se desmovilizaron, se desarmaron y después que las autodefensas también pactaron su desintegración. No existen ya ni las AUC ni las FARC y la violencia sigue viva. Las comunidades olvidadas siguen siendo un oscuro rincón a merced del criminal o narco de turno. El paramilitarismo está a la orden del día, aunque se intente camuflar bajo otros términos, y hacer política o simple activismo social no acorde a los intereses de una clase económica dominante
sigue siendo motivo de muerte. Ante tantos denominadores comunes, lo único que no ha cambiado es la naturaleza del Estado colombiano, que de administración en administración hereda un saco de deudas sociales y un saco de inoperancia ante males estructurales en sus aparatos judicial, electoral, partidista. Es así que la Comisión de la Verdad ha logrado sentar a exguerrilleros, a exparamilitares, a militares en retiro y hasta a expresidentes de Colombia como Santos, Gaviria o Samper, pero no ha logrado sentar a Uribe, una pieza clave de este guión de violencia. Álvaro Uribe desconoce a la Comisión de la Verdad como también a la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, que como todo lo que huela a acuerdo de paz. Ahora, en un gesto de bondad, ha decidido reunirse en privado con el presidente de esta comisión por su condición de sacerdote. Pero habrá que ver qué le va a autorizar a develar y qué no, y si se sincera como debiese, o mantendrá su narrativa de mandatario intachable, inocente, como la que mantiene en el caso que tiene abierto ante la justicia ordinaria, donde el fiscal parece más su abogado defensor y está a punto de precluir, que dígase cerrar la investigación por la debilidad de las pruebas. Al margen de intocables como Uribe y de los múltiples traspiés que ha recibido el acuerdo de paz por su pupilo, el presidente Duque, la Comisión de la Verdad es un mecanismo más que necesario. Vale aclarar que no es un tribunal donde se juzgue a nadie, que para eso está la JEP, que además propone acciones restaurativas, no penales, es decir, retribuirles moral y materialmente a las víctimas, no pagar cárcel. La Comisión de la Verdad, en cambio, busca como único fin que los responsables cuenten por qué secuestraron, asesinaron, violaron, masacraron, dónde están las fosas comunes, quién dio la orden y quién la ejecutó. Contar una verdad sin la cual no se puede sanar la herida colectiva, porque a estas alturas es difícil sanar las personales, pero las víctimas claman esa verdad, como ellas dicen, no para olvidar, a lo mejor tampoco para perdonar, es demasiado duro y cruel todo, pero sí para reconstruir el tejido social de una sociedad como la colombiana, donde la violencia está enquistada. Así como le cuento, buenas tardes. El Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19 en la provincia de Matanzas analizó la situación del territorio y llamó a extremar el trabajo de prevención y control de la COVID-19. Las máximas autoridades de la provincia de Matanzas alertan sobre un pronóstico de retorno a picos pandémicos elevados si no se extrema el trabajo de prevención y control de la COVID-19. Se ha estado enredando la periferia, los asentamientos. Ya el problema no está tan complejo en las capitales. Y a esos lugares, por esos lugares no se pasa, hay que ir. Y hay que permanecer más tiempo. Y nos hace falta en estos lugares que el médico y la enfermera logren un trabajo ahí de calidad. Durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19, el gobernador Mario Sabines Lorenzo refirió los estados de opinión de la población en municipios de mayor complejidad como Hawái Grande. Ha aflojado la pesquisa, que la pesquisa se diga que no viene, que el positivo se negó y se quedó en la casa, que el que dejaron en la casa no han ido a verlo. Entonces, revisen pesquisa, aislamiento y desinfección. En el encuentro se analizaron problemáticas que aquejan a la población como afectaciones eléctricas, el abastecimiento de agua y la falta de organización en la venta de medicamentos. Matanzas reporta al cierre de este jueves 517 nuevos casos con PCR positivo al SARS-CoV-2. Aunque la curva de contagios muestre tendencia al descenso, urge extremar todos los protocolos de protección para mantener el control de la pandemia. Desde Matanzas, el camarógrafo Alejandro Paneca y Sailí Domínguez Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Comenzamos recordando a uno de los compositores cubanos más prolíferos en la historia de nuestra música, Ernesto Lecuona, quien naciera un 6 de agosto del año 1895 en Guanabacoa, aquí en la capital. Llevó la música a todas partes: París, el Carnegie Hall de Nueva York, más de 850 obras, danzas para piano, canciones como Siboney, La Conga para Vigo, Me Voy o zarzuelas como María Lao. A propósito, el cuarto y último capítulo de la
serie documental Ernesto Lecuona, Siempre en mi corazón, escrita y dirigida por el investigador y periodista Ramón Fajardo, se transmitirá el venidero lunes 9 de agosto en el programa Bravo por el canal educativo. Este es un homenaje al artista que la crítica especializada nacional y extranjera señalará como el más famoso y difundido de los compositores cubanos. Y en otros temas, una intervención artística de los jóvenes creadores Roberto Rebol y Carlos Miló se integra a las acciones protagonizadas por escritores y artistas pinareños en apoyo a la intervención sanitaria con la vacuna Abdala en esa ciudad vuelta bajera. Hace más de un año, los artistas visuales Roberto Rebol y Carlos Miló compartían con su comunidad el proceso de creación de una gran pintura con la que anunciaban el amanecer de la larga noche en que la COVID-19 sumía a la humanidad. Cuando la vacunación masiva contra la pesadilla de la pandemia alegra la cotidianidad de los vueltabajeros, los creadores que siempre confiaron en la ciencia cubana y en la revolución continúan su obra social con una intervención artística en una de las paredes del consultorio 125 del reparto Hermanos Cruz. La idea parte centralmente de apoyar todo el proceso que se está haciendo, todo el trabajo que se ha hecho, que sería de aplauso, por así decirlo, porque realmente la vacunación, sin duda alguna, es un momento histórico, tanto para los médicos como para Cuba, porque realmente es todo el proceso, como bien dice la canción de Buena Fe, es todo el proceso de acumulación de años, de acumulación de tiempo, de acumulación de lucha, para momentos como este, estar todos a salvo. En esta dosis están la fe y la fuerza de un país más protegido, más inmune, más feliz, más protegido. Porque más que una vacuna, Abdala es un país. Creadores de todas las manifestaciones se integran a la intervención sanitaria para que también lleve arte, esta dosis de salud, patria y amor. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y también en Guantánamo, una representación de artistas de diferentes manifestaciones llegan por estos días a los vacunatorios del territorio para acompañar a la población durante este proceso. Asimismo, algunas instituciones del sector abren sus puertas para quienes reciben la primera dosis de Abdala. Arletis y Raimis son instructoras de arte en la escuela primaria Rodolfo Rosell. Por estos días se refuerzan las medidas de protección y se integran en uno de los vacunatorios de la ciudad de Guantánamo. Como ellas, una representación de trabajadores del sector de la cultura apoya la organización y amenizan la estancia de quienes acuden a este importante proceso de inmunización con Abdala. El vacunatorio ha servido para nosotros promocionar los artistas de nuestro catálogo del Consejo de la Plástica y hemos traído hasta acá el material audiovisual para que también las personas lo vean, para que se deleiten de alguna manera, conozcan un poquito más cerca de la plástica. Por eso también Josué alza su voz en defensa de la vida y canta para quienes reciben la primera dosis del inmunógeno, fruto de la voluntad de la ciencia cubana y el personal de salud que acompaña el empeño. Están todos los centros imbuidos en este mensaje de fuerza y salud para nuestro pueblo guantanamero. Las artes escénicas, las artes plásticas y en este caso, bueno, nuestros artistas del Centro Provincial de la Música que también se suman a traer ese poquito de energía positiva en los centros vacunatorios. Muy satisfechos. En medio de la complejidad epidemiológica que atraviesa el territorio nacional, su población ya avanza en la vacunación, un hecho que se refuerza también desde el quehacer de los artistas y sus instituciones devenidas en estaciones de vacunación. Experiencia que da fe de la fuerza de un país en pos de la salud y la vida. Desde Guantánamo, Joanna Cervera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así me despido por hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Claudia. Cada año el Fondo de Población de las Naciones Unidas focaliza la atención sobre la urgencia y la importancia de las cuestiones de población y salud reproductiva, particularmente en el marco del desarrollo general de los países y regiones. Este 2021, Diana, una de las cuestiones evaluadas con detenimiento en Cuba es justamente la relación entre dinámica demográfica y la COVID-19. Datos preliminares sugieren que en Cuba hubo una disminución de entre 8 y 9% en los nacimientos de personas desde diciembre de 2020 a febrero de 2021 en comparación con igual periodo del año anterior.
¿Cuántos habrán considerado ya que puede ello relacionarse con las limitaciones e incertidumbre que impone la pandemia por nuevo coronavirus? Según expertos, no se puede absolutizar en cuanto a las causas, tampoco asegurar que la COVID-19 incida en esos indicadores de manera determinante, pues los datos al respecto aún son limitados. Por un lado, disminuyen las mujeres que se embarazan y siguen su embarazo, o sea, se lo captan porque lo desean, y también disminuyen las mujeres que se embarazan y deciden voluntariamente terminar su embarazo porque no lo desean. Ante los descensos en las tasas de fecundidad, el Fondo de Población de las Naciones Unidas subraya que es crucial no responder de manera alarmista a dichas variaciones, no responsabilizar a las mujeres por esos cambios, sino analizar con profundidad los desafíos económicos y sociales que hacen que sea más difícil para las personas tener el número de hijas e hijos deseados. Así también mantener la garantía de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos, más allá de las limitaciones que se enfrentan con el suministro de medios anticonceptivos debido a dificultades que atraviesa Cuba y al recrudecimiento del bloqueo por parte del gobierno de los Estados Unidos. La política demográfica cubana se basa también en los derechos sexuales y reproductivos. La mayor ventaja del programa de atención a la pareja infértil es que una mayor de parejas vean realizados sus sueños de tener hijos. Y de esa forma se contribuye a la reducción del decrecimiento poblacional y al incremento de los nacimientos. Pero el objetivo el primero no es que haya más nacimientos en el país, que ha sido erróneamente interpretado por muchas personas. No hay ninguna política del gobierno en reducir los anticonceptivos, en reducir el financiamiento para los servicios de planificación familiar, para que las personas tengan más hijos. De esta forma se incrementa la natalidad. Es una visión errónea. Otros asuntos que tampoco quedan detrás en el Observatorio Cubano son la movilidad de las personas, las familias y las inequidades de género en el contexto de la pandemia. Menfesi Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hemos conocido que la afectación, Diana, en el servicio que comunicábamos hace unos minutos de ETEXA, cuando usted marca asterisco 133 número, pues ya fue solucionado y se debe a que ETEXA ha puesto a consideración de sus clientes nuevos planes de SMS, o sea, por menos dinero, más SMS. Tenemos un post, ahí lo tenemos. Por 15 pesos cubanos usted podrá acceder a un plan de 20 mensajes, por 30 pesos cubanos 50 SMS, por 50 pesos cubanos 90 SMS y por 60 un máximo de 120 SMS. Ya este servicio está disponible, una buena noticia que pone a consideración de sus clientes la empresa de telecomunicaciones de Cuba. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nosotros estaremos de regreso el próximo lunes a la 1 en punto. Cuídese mucho, tenga un excelente fin de semana. También para ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Por qué Canal Caribe? Porque fortalece la integración regional. Porque el